Gracias, presidente. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Alejandro Gutman, que nos acompaña este día. Gracias, Alejandro, porque este sueño de años hoy se convierte en realidad en un proyecto de ley que va a contribuir a la cultura de la integración en nuestro país. Así que agradecer también el acompañamiento del PIBE Valderrama, que está este día para poder celebrar este momento histórico. Así que sin más que agregar, daré lectura. Comisión ad hoc para que estudie y dictamine sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, San Salvador, 5 de diciembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen único favorable. La Comisión ad hoc para que estudie y dictamine sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración se refiere al expediente número 1186-8-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita la ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto establecer el marco jurídico que origine la integración de una nueva forma de integración social, económica, educativa, política y cultural entre los miembros de la sociedad salvadoreña, a fin de modificar realidades que permitan un verdadero desarrollo a todos los sectores de la población, para coadyuvar a un proceso social que mejore sustancialmente las condiciones de vida en el país, por medio de un trabajo colaborativo y simétrico posible para todos, por lo que es conveniente para tal efecto se emita la ley a la que se hace referencia con el fin de implementar una cultura de integración que promueva la participación de las personas e instituciones públicas y privadas en una nueva forma de construcción social. La Comisión, en base a lo antes expuesto, estima que la iniciativa es procedente, ya que permitirá implementar un modelo de progreso para todos por medio de una nueva forma de integración. Por ello, ha concluido en emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del honorable Pleno, adjuntando el respectivo proyecto de decreto. Dios, unión, libertad, y calza la firma de todos los diputados de la Comisión ad hoc. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República, hay que corregir aquí, República de El Salvador, considerando, 1, que la Constitución de la República consigna en su primer artículo a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, establece al Estado de la obligación de asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Que la Constitución de la República contempla en su artículo 89 que el país alentará, promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con el Istmo Centroamericano. Para ello es fundamental iniciar con su logro a nivel de la República y para beneficio de los salvadoreños. 3. Que la Constitución en su artículo 2 señala como derechos individuales el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación de la defensa de los mismos. 4. Que, para atender los preceptos constitucionales de los fines del Estado y los derechos individuales de la persona humana, es conveniente desarrollar una integración entre los miembros de la sociedad salvadoreña que permita articular a todos los actores y coadyuvar al proceso social más simétrico posible, por medio de un trabajo colaborativo a favor de las familias en comunidades empobrecidas y marginadas, por lo que es relevante definir una metodología social y su forma de financiamiento. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados José Antonio Almendari Rivas, Leonardo Bonilla, Nidia Díaz y Carlos Armando Reyes Ramos, decreta la siguiente Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, capítulo 1, disposiciones generales. Objeto, artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para implementar una cultura de la integración social que cree y promueva una activa y permanente articulación y participación de las entidades de la administración pública y actores del sector privado, orientadas a generar nuevas energías sociales para modificar realidades que permitan salir de la exclusión y la pobreza, favoreciendo el desarrollo social, cultural, educativo, político y económico. Ámbito de aplicación. Artículo 2. La presente ley se aplicará a los funcionarios y servidores públicos de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial
instituciones oficiales autónomas y desconcentradas, así como a las municipalidades, instituciones de educación superior, medios de comunicación social, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, comunidades y cualquier otra persona que coadyuve a la consecución de los objetivos de esta ley y que hayan optado por involucrarse en el Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Objetivos. Artículo 3. La presente ley tiene los siguientes objetos. A. Impulsar la cultura de la integración en toda la sociedad. B. Garantizar los derechos fundamentales a la población que vive en desintegración social. C. Fomentar el involucramiento de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de lo intelectual, social, cultural, político y económico de las personas en el marco de la cultura de la integración. D. Crear mecanismos que permitan establecer el sistema de continuidad académica y técnica basados en la cultura de la integración. E. Fortalecer y potenciar a la familia, comunidad primaria en su relación con el resto de los actores sociales dentro del proceso integrador. F. Originar el proceso formativo de la cultura de la integración en las escuelas desde el nivel de parvularia hasta bachillerato, que disminuya la deserción escolar y fomente el sistema de continuidad académica, tecnológica o profesional en sus distintos niveles, por medio de metodologías y programas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y cumplir las disposiciones de esta ley. G. Formar profesionales basados en la cultura de la integración y en la realidad del país que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos. H. Conformar el Sistema Nacional de la Cultura de la Integración que promueva, ejecute y supervise de forma participativa las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a la implementación de la cultura de la integración. Y crear relaciones entre personas, instituciones y organizaciones civiles que faciliten el acceso entre ellas para comprender los entornos adversos a un desarrollo humano integral, como para apreciar condiciones a las que no se ha tenido acceso. Conceptos. Artículo 6. Para los efectos de la presente ley se entenderá por cultura de la integración. Es una forma de construcción social con base a un modelo integrador que aprovecha la energía social de los recursos existentes y potenciales en la sociedad. Energía social es la capacidad que tienen las personas y las sociedades en su totalidad que organizada y articulada transformará y mejorará sustancialmente las condiciones de vida y genera conjuntamente una sociedad integrada. Sistema de ayuda, cooperación y desarrollo. Es un conjunto de instituciones y organizaciones privadas y públicas, nacionales e internacionales, comprometidas con la construcción social que potencien y provean los recursos o medios para fomentar la cultura de la integración. Proceso formativo de integración. Es un conjunto de actividades mediante las cuales se establece un proceso de socialización de los diferentes actores por medio de una interacción que les permita conocer los ámbitos, personas e instituciones distintas a las habituales, que fortalezca la cohesión social del país y el establecimiento de la cultura de la integración. Sistema de continuidad académica y técnica. Es una forma de desarrollo educativo, social, cultural, político y económico basada en la cultura de la integración que facilita la posibilidad de continuar los estudios superiores, generando efectos multiplicadores y de desarrollo para la sociedad. Modelo integrador. Es una nueva forma de construcción social basada en un conjunto de ideas, actividades, programas y procesos integrales, integradores y permanentes entre las personas y las instituciones que conjuntamente son capaces de generar la energía social, con el fin de lograr el desarrollo social, educativo, cultural, político y económico de todos quienes participan y la sociedad en su conjunto, para provocar transformaciones sustanciales en la calidad de vida de las personas. Desintegración social. Es el alejamiento, desunión y dificultades de la interacción y acceso entre las personas e instituciones que conforman la sociedad salvadoreña, que imposibilitan el desarrollo y la salida de la pobreza. Revitalizar comunidades. Conjunto de ideas, actividades, programas y procesos integrales e integradores que promuevan de manera permanente las interacciones y los accesos entre las personas y las instituciones, con el fin de intercambiar el conocimiento, fortalecer las relaciones, el desarrollo social, educativo, cultural, político y económico de todos quienes participan, creando nuevos y mejores vínculos y generando la energía social capaz de provocar transformaciones en las condiciones de vida. Salidas de la pobreza. Conjunto de ideas, actividades, programas y procesos con un sentido de integración social, cultural, política, educativa y económica que generan en las personas una mejoría sustancial y permanente en la calidad de vida y el fortalecimiento de las relaciones entre las personas e instituciones.
Capítulo 2. Política, plan estratégico, coordinación e integración interinstitucional de la política. Artículo 7. La política nacional de la cultura de la integración será formulada de manera participativa y será conducida por la Presidencia de la República dentro de los parámetros establecidos en la presente ley. Contenido de la política. Artículo 8. Sin perjuicio de otros contenidos que se consideren necesarios, la política deberá comprender los siguientes ejes. 1. Proceso formativo de integración. 2. Sistema de continuidad académica y técnica. 3. Revitalización de las comunidades. 4. Coordinación y cooperación interinstitucional. 5. Acercamiento, acceso e involucramiento entre las personas e instituciones y las comunidades. 6. Difusión para la concientización de la cultura de la integración. Del plan estratégico. Artículo 9. El plan estratégico anual deberá ser autorizado por el Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, que en esta ley se denominará SINASI, previa formulación y propuesta por parte de la Oficina Especializada de la Cultura de la Integración, que en esta ley se denominará OFESI, en el primer trimestre de cada año. El plan estratégico deberá ser formulado de manera participativa, garantizando la más amplia consulta y deliberación social y dirigido al fomento de la cultura de la integración, Contenido del plan estratégico, artículo 10. El plan estratégico deberá incluir como mínimo lo siguiente: A. Objetivos estratégicos y específicos. B. Metas. C. Mecanismos de monitoreo y evaluación. D. Mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana. E. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. De los programas. Artículo 11. Todos los programas deberán estar armonizados con el plan estratégico y contar con su respectivo diseño conceptual, reglamento de operación y aprobación previa del SINASI. En el reglamento de la presente ley se deberá especificar el contenido de cada uno de los programas. El documento que contenga el diseño conceptual, reglamento y los requisitos de participación de cada uno de los programas será de acceso público. Capítulo 3. Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Creación. Artículo 12. Créase el Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, SINASI, cuyo objeto será aprobar las políticas orientadas al fortalecimiento de la integración social y velar por el cumplimiento de los objetivos de la misma. El sistema estará dirigido por la Presidencia de la República a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Conformación. Artículo 13. El Sistema Nacional de la Cultura de la Integración estará conformado por las personas titulares de A. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. B. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. C. Ministerio de Relaciones Exteriores. D. Ministerio de Hacienda. E. Ministerio de Cultura. F. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. G. Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR o su delegado. H. Una persona representante de cada región de las municipalidades occidental, central, paracentral y oriental. I. Una persona representante de la Universidad de El Salvador. J. Una persona representante de las universidades privadas. K. Una persona representante de las organizaciones civiles. I. Una persona representante del sector empresarial. Los funcionarios antes mencionados podrán delegar la representación ante este sistema. El representante al que se refiere el literal I será designado conforme al procedimiento previsto en el reglamento respectivo. El representante referido al literal K conforme al artículo 18 de la presente ley y el representante comprendido en el literal H en elecciones regionales conforme al mecanismo determinado por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, entre paréntesis Comures. El sistema será presidido por la persona titular o su delegado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Atribuciones. Artículo 14. El sistema tendrá las siguientes atribuciones. A. Aprobar la política, procesos, sistemas gerenciales, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas de la cultura de la integración. B. Aprobar el plan estratégico de la cultura de la integración para ser aplicado al territorio nacional. C. Emitir opinión respecto a la implementación del sistema de la cultura de la integración. D. Promover, articular, coordinar, integrar y fortalecer las acciones encaminadas a la correcta implementación y ejecución del SINASI entre las personas, instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras involucradas en la aplicación de esta ley. E. Participar de manera activa en la formulación de programas, propuestas de reformas al ordenamiento jurídico y convenios con instituciones contempladas en esta ley que apoyen el SINASI. F. Revisar y verificar anualmente el cumplimiento de los planes y políticas de la cultura de la integración.
G. Servir de ente consultor en los asuntos estratégicos de la materia. H. Promover reformas al reglamento de la ley a fin de que se mantenga actualizado. Y las demás que la ley establezca y otras disposiciones aplicables. Deber de coordinación, artículo 15. Las instituciones y funcionarios integrantes del SINASI deberán establecer mecanismos de coordinación, articulación y colaboración interinstitucional en materia de cultura de la integración. Capítulo 4. Oficina Especializada de la Cultura de la Integración. Creación. Artículo 16. Créase la Oficina Especializada de la Cultura de la Integración, OFESI, entre paréntesis OFESI, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como autonomía técnica que tendrá por objeto elaborar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a la política nacional en la cultura de la integración. Estructura organizativa. Artículo 17. La OFESI contará básicamente con una dirección ejecutiva, una unidad de formación, una unidad de revitalización, una unidad de continuidad académica y técnica y una unidad de gestión. Personas representantes de la sociedad civil. Artículo 18. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública convocará a las organizaciones civiles legalmente constituidas y registradas con conocimiento en cultura de la integración para que propongan una terna, las que serán presentadas a fin de que este ministerio designe al respectivo representante de la sociedad civil. La convocatoria se realizará con al menos 30 días hábiles de antelación a la fecha de elección. En todo caso, deberá garantizarse que la representación de la sociedad civil posea un alto reconocimiento social por su honorabilidad y trabajo de fomento de la cultura de la integración. La duración de sus funciones será de 3 años desde el momento de su elección y podrá ser reelegido por una sola vez en su cargo. Pérdida de calidad de representante de la sociedad civil. Artículo 19. La calidad de representante de la sociedad civil se perderá automáticamente por los motivos siguientes. A. Por faltar al cumplimiento de sus funciones dentro de la SINASI. B. Por renuncia al cargo. C. Por condena en sede administrativa o judicial por la comisión de cualquier delito. Atribuciones. Artículo 20. Corresponde a la Oficina Especializada de la Cultura de la Integración. A. Elaborar y proponer la Política Nacional de Integración ante el SINASI. B. Aprobar el Plan Operativo Anual. C. Proponer su presupuesto de funcionamiento. D. Crear las unidades de apoyo técnico administrativo necesarias para su funcionamiento. E. Realizar la rendición anual de cuentas. F. Elaborar su memoria de labores. G. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de actividades y acciones encaminadas a implementar la cultura de la integración. H. Apoyar a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de una cultura de integración social. I. Atender consultas sobre la ejecución de los planes y programas de implementación de la cultura de la integración. J. Gestionar cooperación de recursos para el desarrollo y la ejecución del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. K. Desarrollar las guías y lineamientos sobre la formulación de políticas, planes y proyectos del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Capítulo 5. Competencia de las instituciones de educación superior. Proyección social. Artículo 21. La unidad de proyección social de instituciones de educación superior debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberán procurar incluir la realización del servicio social de la población estudiantil en las municipalidades y en beneficio de las comunidades y de su población y en concordancia a la colaboración de dichas instituciones. Obligaciones de las instituciones de educación superior. Artículo 22. Las instituciones de educación superior del sector público y las del sector privado que optaren por ingresar al SINASI tendrán las siguientes obligaciones. A. Como parte del servicio social que deban prestar los estudiantes de educación superior, deberán realizar 1. Jornadas de refuerzos académicos en materias de matemática, inglés, informática, hábitos de estudio e investigación para los jóvenes de educación media que se preparan para la continuación de su educación superior. 2. Desarrollar jornadas de orientación vocacional y visitas dirigidas en sus instalaciones para los estudiantes de educación media o realizar visitas a las instituciones de educación media. 3. Proporcionar servicios profesionales en escuelas y comunidades, tales como asesorías legales, pedagógicas, psicológicas, entre otros. 4. Elaborar proyectos e investigaciones académicas que incidan de manera positiva en las comunidades. 5. Fomentar en su institución la formación profesional en la cultura de la integración. B. Modificar los requisitos para la solicitud de becas completadas dentro del marco del sistema de continuidad académica, cumplir con las actividades del proceso formativo
exigencia de nota mínima en el bachillerato para ingresar, situación económica, todo ello con el fin de generar mejores condiciones para la población estudiantil. C. Suscribir convenios con la OFESI y demás sujetos señalados en la presente ley a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misma. E. Brindar una breve reseña de la cultura de la integración a fin de entender y propiciar la participación consciente de los jóvenes en ella. F. Mantener política de puertas abiertas en las instituciones de educación superior a fin de incentivar a la población estudiantil a la continuación de sus estudios y acercar estas instituciones a las comunidades con cursos a padres y vecinos, promoviendo reuniones de pares entre maestros de escuela y docentes universitarios. G. Reunirse periódicamente con las coordinaciones establecidas para la ejecución y seguimiento del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Asimismo, las instituciones de educación superior universitaria y técnica deberán contribuir con el acceso a los jóvenes de las comunidades excluidas por su condición social y entorno, estableciendo convenios con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en el marco de la cultura de la integración, comprometiéndose a 1. Brindar un cupo mínimo de acceso que no podrá ser inferior al 5% del total de los estudiantes de cada universidad. 2. Auspiciar la participación y acceso de jóvenes de las comunidades por medio de la exoneración del cobro de la matrícula de cada año de estudio, así como no cobrar los costos de laboratorio y de graduación. Adicionalmente, aplicar un descuento en las cuotas regulares de cada mes de estudio. Las instituciones de que trata este artículo que reciban fondos públicos estarán en todo caso obligadas a cumplir lo establecido en esta ley, al menos en las proporciones determinadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, acorde a las asignaciones percibidas. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología u otra institución del gobierno promoverá la creación del fondo o fideicomiso de becas dentro del sistema de continuidad académica para estudiantes de las comunidades en situación de pobreza o jóvenes de hogares con bajos ingresos. El fondo o fideicomiso podrá contar con recursos de diversas fuentes, del Estado, entes privados, becas internacionales, donaciones, recursos de alcaldías, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales u otra fuente de recursos. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, artículo 23. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá brindar las facilidades necesarias a fin de poder implementar el Sistema Nacional de la Cultura y la Integración en los centros oficiales de educación. Obligaciones de las instituciones de educación media. Artículo 24. Las instituciones de educación media del sector público y del sector privado que hubieran optado por este sistema tendrán las siguientes obligaciones siempre que no se entorpezcan las jornadas de trabajo en dichos centros. A. Brindar las instalaciones físicas a las instituciones de educación superior a fin de que éstas puedan ser utilizadas para realizar los refuerzos académicos y otras actividades del proceso formativo. B. Brindar los espacios necesarios para la ejecución del proceso formativo de estudiantes. C. Realizar reuniones de seguimiento con los padres y madres, familiares, el personal docente y delegados de las instituciones de educación superior a fin de poder retroalimentar los avances, mejoras, recomendaciones y opiniones de estos que permitan mejorar la aplicación del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración y sus complementos. D. Establecer canales de comunicación directa con las instituciones de educación superior que permitan desarrollar una correcta interinstitucionalidad. E. Establecer canales de comunicación directa con las empresas privadas y medios de comunicación como una acción conjunta, cooperativa, complementaria y solidaria. F. Brindar una breve reseña de la cultura de la integración a fin de entender la misma y propiciar la participación consciente de los jóvenes y de todos los docentes y padres. G. Establecer redes de cooperación y logística organizativa entre las distintas instituciones de educación media a fin de afinar la coordinación interinstitucional e innovar las prácticas en la implementación del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. H. Reunirse periódicamente con las coordinaciones establecidas para la ejecución y seguimiento del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Instituciones privadas. Artículo 25. Las instituciones privadas que opten por participar del SINASI deberán fortalecer sus programas que propicien la integración laboral de jóvenes al mercado laboral.
brindando las herramientas necesarias a fin de proveerles experiencia laboral y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en función del desarrollo económico y social del país. Estas instituciones, dentro de sus posibilidades, colaborarán en a. Desarrollar capacitaciones empresariales o de servicio social para estudiantes de educación media previo a su ingreso a la universidad. B. Habilitar espacios para la práctica profesional de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año para la práctica profesional de estudiantes de educación superior. C. Brindar alguna clase de servicio o voluntariado al menos cada 6 meses en las comunidades empobrecidas a las que tengan cercanía. D. Establecer una oferta de capacitaciones y prácticas profesionales. E. Reunirse periódicamente con las coordinaciones que hubieran establecido para la ejecución y seguimiento del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. G. Apoyar también económicamente a los jóvenes en su participación en los procesos formativos y en su continuidad académica. Proceso formativo de la cultura de la integración. Artículo 26. El proceso formativo de la cultura de la integración tiene como objetivos: 1. Formar a los jóvenes para su continuidad académica de cara a la realidad, y 2. Convertir a los jóvenes en agentes de cambio en su entorno. El proceso comprende distintas actividades como los esfuerzos escolares, visitas guiadas a las instituciones de educación superior, cursos de capacitación provistos por la empresa privada, clínicas deportivas, test vocacionales y ferias universitarias, charlas motivacionales, voluntariado de jóvenes, seguimiento activo del proceso formativo de los padres, tutores o los encargados de los adolescentes, entre otros. Sistema de continuidad académica. Artículo 27. El Estado financiará dentro de sus posibilidades financieras un fondo para la continuidad académica de los estudios superiores y técnicos de los estudiantes que finalicen su educación media, basados en parámetros integrales que permitan integrar a jóvenes y adultos en la situación de vulnerabilidad y brindarles mejores condiciones para propiciar el desarrollo académico y profesional, que inferirá en el desarrollo de su comunidad y del país. Medios de comunicación. Artículo 28. Los medios de comunicación del espectro de radio, televisión y prensa escrita o por medios digitales podrán coayudar a los objetivos de esta ley mediante la difusión de iniciativas que aporten la sensibilización por medio de campañas que estén enfocadas en concientizar sobre la importancia de la cultura de la integración. Asimismo, con la generación de espacios de expresión para actores participantes en la construcción del modelo integrador, incluyendo vecinos de las comunidades. Municipalidades. Artículo 29. Las municipalidades, como pieza fundamental para el desarrollo y en el marco de su autonomía y atribuciones, podrán servir de enlace entre las diferentes instituciones públicas y privadas, medios de comunicación e instituciones de educación superior con las comunidades a fin de afinar y retroalimentar los planes, programas y demás proyectos que se realicen en función del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Estas, dentro de sus posibilidades, colaborarán en a. Generar las condiciones necesarias a fin de que se puedan llevar a cabo las actividades a nivel local que permitan desarrollar los objetivos de esta ley y que como sitios de encuentro local se puedan llevar y generar las situaciones para que los de un ámbito puedan acceder al otro y mejorar sus condiciones de vida. B. Fomentar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes y proyectos locales a desarrollar en concordancia con la cultura de la integración. C. Instaurar buenas prácticas de la cultura de la integración para reforzar la seguridad jurídica. D. Coadyuvar en las acciones que realizan las instituciones públicas y privadas, medios de comunicación e instituciones de educación superior y otras que permitan la correcta implementación de la cultura de la integración. E. Permitir el uso de las instalaciones que sean propiedad de la municipalidad a fin de llevar a cabo reuniones con los habitantes del municipio que permita propiciar la interacción de las autoridades locales y demás actores del SINASI. F. Facilitar que la población pueda relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso que sean necesarios para la recepción de solicitudes de apoyo, comentarios, recomendaciones, opiniones que permitan mejorar la aplicación de la cultura de la integración. G. Brindar las instalaciones o planificar la creación de espacios públicos en los cuales se puedan desarrollar las actividades de diferentes profesiones a fin de ofertar a la población servicios con precios más accesibles. H.
impulsar la creación de casas de integración como epicentros para la integración de los diversos actores del SINASI y todas las demás derivadas del cumplimiento de esta ley. Capítulo 6. Presupuesto, vigencia y disposiciones transitorias. Presupuesto, artículo 30. La OFESI contará con la asignación presupuestaria necesaria para su funcionamiento. Reglamento de la ley. El presidente de la República emitirá y aprobará el reglamento de esta ley. Vigencia, artículo 32. La presente ley entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2019. Gracias, presidente.